puerta. En Cuba también les abren la puerta. ¿Sabes qué pasa con la invasión? Que cuando a alguien le evocas invasión, el que está tratando de evitar la invasión en su cabeza piensa en ametralladoras. Ese es el marco que se utiliza y el lenguaje que se utiliza para evitar una invasión. Y el lenguaje no es inocente. Y coincidimos aquí de que aquí hay una disputa por el lenguaje y por el relato también. Vamos a recordar esas palabras de Margarita Robles desmarcándose de la postura del gobierno y siendo muy tajante con respecto a Ceuta y Melilla. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Bueno, unas palabras que han sido alabadas por Jaime de los Santos, uno de los diputados con más voz del Partido Popular. Fue gratamente sorprendente ver que por fin una ministra del Reino de España defendía la españolidad de Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez, en la aula, a la que él llama pájara porque quizá estaba siendo demasiado defensora de lo que significa España. Miquel Ramos, Jaime de los Santos alabando a una ministra del gobierno español. Sí, es bastante curioso. Quien no reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla son sus amigos Donald Trump y Benjamin Netanyahu, ¿no? Por lo tanto, cabría preguntarle al Partido Popular qué opina, ¿no?, de estas declaraciones de estos dos líderes políticos de Israel y de Estados Unidos negando la españolidad de estos dos enclaves. Entonces, vamos a ver, yo entiendo que en estos temas patrióticos el Partido Popular tiene mucho cuidado de desmarcar, ¿no?, de estas posturas, ¿no?, de unidad nacional, ¿no?, que plantea el Partido Socialista, porque sabe perfectamente que ese es un espacio cómodo también para el Partido Popular y donde ellos van a estar ahí, al menos retóricamente, defendiéndolo. Pero no les oirás criticar ni lanzarle ninguna puya ni a Donald Trump ni a Benjamin Netanyahu por poner en cuestión la españolidad de Ceuta y Melilla. Claro. Hugo Pereira. El gobierno, desde luego, el gobierno de Pedro Sánchez tiene un jaleo con esto, desde luego, a nivel de seguridad. Todavía yo creo que faltan explicaciones de, oye, ¿por qué ha llegado a ocurrir esto? Yo creo que, en fin, una vez que empezó el problema migratorio, digamos, en Ceuta, pues, en fin, actuó correctamente el gobierno, pero aquí nos tienen que explicar todavía es por qué se llegó a esa situación. En todo caso, si el gobierno tiene ese problema, el PP, como se dice coloquialmente, tiene un Cristo con esto tremendo. O sea, tiene un Cristo con el argumentario y con las explicaciones, porque yo estoy convencido que el Partido Popular, en fin, también ve que Marruecos nos está, en fin, nos está chantajeando. Con el gobierno de Sánchez. ¿Cómo se dice la palabra? Está chantajeando Marruecos siempre y sistemáticamente con este asunto migratorio. Pero al mismo tiempo tiene que ir contra el gobierno. Entonces, yo creo que, en fin, argumentalmente le estalla la cabeza al Partido Popular. Ha optado por criticar al gobierno para desgastar más al gobierno, pero sabe perfectamente que, en fin, va a llegar un punto en el que va a tener que, por cierto, como hace Vox, va a tener que ir contra Marruecos también. En fin, entonces, yo no sé, claro, como hace Vox también, evidentemente, con argumentos diferentes al gobierno, Vox, la extrema derecha, pues con una parte xenófoba de no queremos, como dirían ellos, no queremos moros aquí, es lo que ellos piensan y lo que ellos dirían, pero en fin, yo creo que el Partido Popular va a tener que sentarse un día de estos y decir, ¿qué hacemos con esto de Marruecos? Esa es la realidad. Ahora bien, esto no puede omitir las explicaciones que todavía nos debe el gobierno de por qué se llegó a esta situación, que si los informes del CNI estaban en el informe diario y no hubo un informe concreto sobre ello, si no se tomó en serio al CNI cuando avisó en esos informes diarios, algo pasó, está claro. Nos deben esas explicaciones. Ahora bien, innegablemente el PP tiene un Cristo con este asunto. Chema. Bueno, yo creo que hace falta explicaciones y que esas explicaciones las tienen que dar tanto el Ministerio de Interior como el Ministerio de Defensa, porque falló uno, falló el otro. Dicho lo cual, o los dos, efectivamente, esa es la tercera hipótesis. Dicho lo cual, que las explicaciones las den cuando acabe la crisis. Y a ver si conseguimos en este país, de una vez por todas, que cuando hay una crisis que nos afecta a todos como país, el principal partido de la oposición, en vez de rajar unos cuantos votos, apoye al gobierno de su país. Es decir, a ver si conseguimos que el PP, en vez de coger y echar leña al fuego, diga, hasta que se solucione la crisis, por el bien de España, vamos a apoyar al gobierno de España. ¿Qué te parece? Eso sería una locura. A lo mejor así rasca algún voto más. Me parece que por el bien de España también el PSOE en las comunidades autónomas en las que gana el Partido Popular, para que no tenga que depender de los votos de la extrema derecha Vox, pues la apoye cuando es la lista más votada del Partido Popular. Por ejemplo, en Valladolid, en Valladolid, pero que a mí no me cuesta decirlo, que apoya el PSOE también el PP cuando es la lista más votada. ¿Tú sabes quién fue el primero? Por el bien de España, ¿Tú sabes
primero muchas que no cosas, respetó por el bien de esa- España. ¿Tú sabes el primero que Claro. no respetó eso? Tu querido Moreno Bonilla, que ganó el PSOE y No, gobernó yo con no vos quiero, para no coger con y llegar. personas. El primero que pactó con la extrema derecha. Venga, ahora. Pues Dile- oye, pues habla yo mal que- de Moreno Bonilla. oye, esa primera decisión la critico. Pero la lo que está primera. claro, lo que está claro es que La hay una primera. fórmula perfecta en Sí, España, sí. como tú dirías, por el bien de España, hay una fórmula perfecta para que la extrema derecha no entre en las instituciones. Que en los gobierno gobiernos Óscar autonómicos. Puente del Y es que Ayuntamiento de Valladolid. el PSOE con una abstención le Sí, preste sí. los votos cuando el PP es la lista más votada. Sí, sí. Hay una Ojar solución Puente, alcalde de fácil, Valladolid. además. Venga, si lo Bueno, hace ahí el PP, está. Pues adelante. ahí está. Por el bien de España, Por Chema. el bien de Valladolid. Por el bien de Ese España. Que lo están dejando hecho un llamamiento. caos. desde Por luego. cierto, hablando de llamamientos, de cumplirse esas convocatorias realizadas a través de redes sociales, quedarían apenas unas horas para esa posible nueva entrada masiva en Ceuta. Un nuevo cruce multitudinario desde Marruecos para el que España ha reforzado la seguridad y que nos podría volver a dejar imágenes como estas. En menos de 24 horas podría repetirse esta imagen. Nacho Vázquez, te encuentras en Ceuta. ¿Cómo se viven ahora estos momentos previos a ese anuncio sobre una posible nueva entrada masiva de migrantes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la situación aquí en la playa del Trampolín, donde nos encontramos, es tranquila. Hemos visto presencia de militares dirigirse hacia la frontera, también más presencia policial y de la Guardia Civil por las calles de Ceuta. Y como decías, hoy visitaba la ciudad autónoma el presidente del Senado, Pedro Rollán. Lo hacía 2 semanas después, desde que comenzara esta crisis migratoria. Esta visita del presidente del Senado, Pedro Rollán, se produce 24 horas antes de una posible entrada masiva de migrantes. Pues ante esa posible entrada masiva de migrantes, vamos a ver también cómo están las cosas ahora mismo en Marruecos. ¿Qué clima se respira? Arantxa Marculeta, corresponsal de Televisión Española. Pese al enorme despliegue de seguridad de Marruecos, hemos encontrado a jóvenes marroquíes, también sudaneses, que han llegado aquí a Castillejos procedentes de diferentes puntos del país con la intención de intentar mañana pasar a territorio español. Han respondido a ese llamamiento en redes sociales, a pesar de que son conscientes de que aquí la zona fronteriza está totalmente blindada. Hay un despliegue de agentes de policía, militares y también antidisturbios en la zona marroquí. Hay más vallas, hay más alambres y hay más concertinas. Hay controles en las carreteras de acceso a Castillejos y también controles en todo el perímetro de la frontera. Incluso se está patrullando también con lanchas muy cerca del agua, pero pese a todo ello están esperando, escondidos, y no descartan intentarlo mañana. Bueno, el mismo Jaime de los Santos ya da casi por hecho que mañana ocurrirá una nueva entrada masiva en Ceuta y lo vaticina además con estas palabras. Saben todos ustedes que mañana, día 15, hay quien presupone que volverá a haber otra invasión a Ceuta, por tanto a España, por tanto a la Unión Europea, y seguimos sin ver el despliegue que merece una realidad de esta hondura. Chema Garrido, podría... ¿Quién ha suspirado? Yo. ¿Por qué? Porque me duele profundamente escuchar a cualquier persona, o sea, me enfada cuando escucho a cualquier persona hablar de invasión. Totalmente. Pero a Jaime de los Santos, al que conozco y al que tengo afecto, Pues cabecera Jaime de los demonios. me duele profundamente. demonios. Me duele profundamente que hable de eso cuando además él sabe, como sé yo, quiero decir, cuando se nos llena la boca hablando de España y de la españolidad de determinados territorios, que ahora y siempre donde hay que poner el foco, en este caso, el gobierno y como de en Marruecos. todos, pero además de las responsabilidades y de la españolidad o no de un territorio, es en los y las menores, especialmente las menores que siguen estando en Ceuta y a las que han tenido que habilitar centros educativos para evitar que las mafias las esclavicen en la esclavitud del siglo XXI, que es la prostitución. Y Jaime de los Santos, que es abolicionista y que defiende siempre la abolición de la prostitución, todo esto, permitidme el desahogo y que haya mezclado estos conceptos, pero me duele profundamente escuchar a alguien como él
pronunciar la palabra invasión, Es que además porque él sabe que hay un montón de maneras de poder definir lo que ocurre que no es invasión. Es que se nos olvida que estamos hablando de personas, de cientos de personas que vienen aquí buscando Igual que una no hay vida, personas ilegales, igual que no hay personas ilegales. Todas las personas merecemos la dignidad y que si ya tenemos que poner en duda los derechos humanos, pues mal estamos. Pero dicho todo eso, cuando 80.000 personas llegan a una población que tiene 80.000 personas, ¿tú eso cómo lo defines? ¿Como una visita? No, pero Una podemos visita. hablar de una entrada masiva. Un chantaje. Una entrada masiva de 80.000, que es la misma población que tiene Ceuta. 80.000. Yo sí, Imagínate si tú que lo quieres llamar invasión, en la Comunidad de ok, Madrid yo no lo entraran comparto. 3 millones de personas, ¿te parecería una visita? Yo Eso. no digo Pero invasión, una entrada masiva de cuando 3 millones. Cuando la entrada que está habiendo es de gente que está huyendo del hambre y de la pobreza, yo no les voy a llamar invasores. Pero es que el problema es darle carácter peyorativo a lo que tiene carácter cuantitativo. 1 millón de personas en una población Pues de 1 si millón quieres nos se vamos a llama la RAE. invasión. Vale, pues pero ¿cómo para le vas ti. a llamar si no? Te invade. Te lo acabo de decir, ¿Pero qué es lo que están diciendo que los no propios es ceutíes? invasión. Pero tiene otro que están significado, invadidos. Montserrat. Invasión tiene otro Has preguntado significado. a todos los ¿Qué? ceutíes Negativo. cómo le llaman. Invasión No. sugiere que hay una especie de interés de conquista de un territorio. Bueno, de Entonces, Marruecos no hay nada que el lenguaje decir, no entonces. es inocente. No, El de lenguaje que Marruecos se no hay nada utiliza, que decir. el lenguaje que se está utilizando en esta crisis humanitaria, porque no olvidemos que estamos hablando de personas que están huyendo, que nadie se lanza al agua con su bebé están huyendo, si no no. está huyendo Que de la- algo. que la guardia para empezar. marroquí abre la Y puerta y deja segunda, pasar. Si estamos únicamente huyendo de utilizando... Están huyendo, si estamos, A los que van huyendo les abres la puerta. En Cuba Mira, también les abren la puerta. ¿Sabes qué pasa con la invasión? Que cuando a alguien le evocas invasión, el que está tratando de evitar la invasión en su cabeza piensa en ametralladoras. Ese es el marco que se utiliza y el lenguaje que se utiliza para Pero evitar no ha una habido, invasión. no ha habido. Y el lenguaje no es inocente. Y coincidimos aquí de que aquí hay una disputa por el lenguaje y por el relato también. Y que la extrema por el derecha y la territorio. derecha cada vez más Y por el jugando al juego territorio. de la extrema derecha está planteando esto, y lo hemos visto antes con algunos apuntes del Partido Popular hablando de enfermedades, de sarna, de delincuencia, violaciones. Es decir, está causando... Pero se lo acaba de decir Ángeles, que han tenido que proteger a los niños. Está generando un miedo y un odio hacia unas determinadas personas que están en situación muy vulnerable. Aquí el marco, más allá, obviamente, del securitario y de toda la burocracia que hace falta para atender a esta crisis, más allá de eso, no olvidemos que estamos hablando de personas, que hay una emergencia sanitaria de la gente que está sin comer, sin beber, está escondida por ahí porque tiene miedo. Es decir, centremos un poco también que estamos hablando de seres humanos, porque si quizás fueran blancos y hubieran venido del norte de Europa, y quizás no utilizaríamos este tipo de lenguaje. Bueno, es que ya ha pasado y no se utilizó. De hecho, Efectivamente. a ver, lo que sí es evidente es que huyen de sus países por las circunstancias que viven allí buscando una vida mejor. Esto yo creo que es absolutamente indiscutible para todo el mundo. Pero más allá de cómo se ha definido durante estos días lo ocurrido en Ceuta, queremos saber si hay alguna posibilidad de que pase mañana, que es lo que se supone que está circulando en redes sociales. Para eso vamos a preguntarle a Alejandro López, de Descifrando la Guerra. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Gonzalo, Vane? Alejandro, ¿realmente puede haber se puede dar otra circunstancia como la que se dio hace 15 días, mañana sábado 15, después de ese rumor amplificado por las redes sociales? Bueno, me parece que esto, por supuesto, hay que tomárselo en serio. Como hemos comentado muchas veces, los mensajes están, la coordinación ha estado, por mucho que haya decaído ligeramente durante los últimos días, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia a ambos lados de la frontera lo están considerando una opción realista. Claro, esto convierte precisamente el día de mañana quizá en el menos inteligente para propiciar esta entrada, porque tienes a todas las fuerzas a ambos lados de la frontera pendientes. Entonces, por eso hubo esa especulación de que podría adelantarse, pero puede ocurrir en cualquier momento, que ese es el verdadero debate, el debate de que la seguridad de la frontera y el uso de las personas como arma no se ha solventado, ¿no?, como problema bilateral en este caso con Marruecos o multilateral si hablamos de la externalización europea de fronteras. Esto puede Alejandro, ocurrir en 2 meses. ¿Cómo tenemos que interpretar el comportamiento de las autoridades marroquíes hace 15 días, abriendo la puerta, digamos, y favoreciendo toda esa llegada de migrantes a Ceuta, en comparación con lo que está pasando ahora, que parece que se ha desplegado la policía para que esa situación no se dé? ¿Eso cómo se interpreta? ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, claramente se les fue de las manos. Lo que quiera que estuvieran persiguiendo con esa relajación del control en frontera, no se busca que vuelva a ocurrir, al menos si es cierto que ha habido esa cooperación que el gobierno
celebra, porque desde luego es necesaria la cooperación entre España y Marruecos, y el gobierno español habla de socio fiable precisamente para conseguir que Marruecos facilitase el retorno en las 48 horas siguientes al salto, ¿no? Evidentemente esto tenía ese sentido. Ahora es cuando vamos a comprobar si Marruecos de verdad está controlando o no está controlando con esos compromisos que adquirió cuando España le entregó el Sáhara Occidental, si es que eso estaba sobre la mesa. ¿Y cómo puede caer en Marruecos las declaraciones de distinta índole, digamos, de varios ministros del gobierno español? Lo digo porque no es lo mismo escuchar a Margarita Robles que escuchar a Grande Marlaska, por ejemplo. Bueno, esa duda también la tenemos nosotros. Yo no sé ahora mismo cuál es la postura oficial del gobierno. Yo realmente la que he escuchado de manera nítida es la del gobierno marroquí, que nos ha dejado claro que si bien en 2021 fue muy evidente, ¿no?, su voluntad de causar una crisis en España a nivel político para conseguir concesiones, y ahora no estaba tan claro, por esto de que huían del país decenas de miles de personas, un número que no tenía mucho sentido solo con la cuestión de Argelia, de las regularizaciones de saharauis, no tenía tanto sentido justo ahora que el gobierno marroquí diga que mantiene un reclamo territorial sobre Ceuta y Melilla a pocos días de haberse producido esta entrada, pues nos hace ver que si alguien tiene clara su postura es el gobierno de Marruecos, ¿no? Alejandro, no te muevas porque enseguida vamos a volver contigo, pero es que lo comentaba antes Miquel Ramos y yo estoy completamente de acuerdo. El lenguaje en todo esto no es inocente y Vox ha vuelto a utilizar toda esta crisis migratoria, el líder Santiago Abascal, a través de redes sociales, soltando, María Molero, auténticas burradas. ¿Qué ha dicho? Y lo vamos a ver, Ane. Atención a esta frase. Está convirtiendo España en el tercer mundo. Es la frase con la que Santiago Abascal culpa al presidente del gobierno de la crisis en Ceuta. Está convirtiendo España en el tercer mundo, dice. Destruye el Estado de Derecho, destruye el bienestar social, destruye la seguridad, destruye las infraestructuras y así pretende coronarse tirano. Miquel. Bueno, es parte del argumentario habitual de la extrema derecha, esa antipolítica, ese nihilismo, ¿no?, de que todo está perdido y por lo tanto ellos son los que van a traer la solución. Es el pan de cada día en todos los gobernantes de la extrema derecha. Ahora bien, a mí me parece muy peligrosa la deriva que está tomando la política española en este caso en concreto y sobre todo cómo está consiguiendo Vox instaurar esos marcos deshumanizantes, esos marcos criminalizadores, no solo de las personas migrantes, sino yo creo que incluso de la propia relación que tiene y la responsabilidad que tiene España o que tiene Europa o que tiene el norte global con los países del sur. Es decir, ese tercer mundo al que apela Santiago Abascal muchas veces no prospera porque no nos interesa que prospere, no porque nos interesa tener a nuestros dictatorzuelos, ¿no?, como al de Marruecos o como al de otros países, ¿no?, que mientras ellos viven a cuerpo de rey, ¿no?, pues nunca mejor dicho, pues su población tiene que huir incluso a nado y con sus bebés, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Santiago Abascal no tiene ninguna intención de solucionar todo este problema. Es más, le viene de categoría. Es decir, esto ha sido un balón de oxígeno para la extrema derecha a nivel global, porque incluso desde Donald Trump hasta toda la extrema derecha está señalando a España y al gobierno socialista como el principal problema contra la invasión, ¿no?, de ese tercer mundo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que aquí pues está como pez en el agua, está buscando cualquier tipo de momento pues para instaurar estos marcos deshumanizadores, criminalizadores, racistas, y bueno, es lo que estamos viendo. Lo triste es que otros estén sumando a este relato, como el Partido Popular, por ejemplo, comprando gran parte de esta argumentación. Monse, ¿estás de acuerdo? Yo creo que el lenguaje catastrofista que está utilizando Vox en nada ayuda a esto, que yo estoy de acuerdo con Chema, lo que decía antes, en una situación que claramente es de las más graves que ha vivido la integridad territorial española en mucho tiempo. No puede ponerse el partido de la oposición de perfil y ninguno de ellos debería hacer otra cosa más que girar el foco y observar cuáles han sido las políticas migratorias de Marruecos, qué pasa en su país con los derechos humanos, por qué la gente tiene que marchar. Probablemente hay una connivencia por parte de los países del primer mundo. Estoy de acuerdo en que eso requiere un análisis estructural muy profundo, pero que en todo caso aquí hay que mirar hacia quien efectivamente en un momento determinado relajó la frontera. Si lo hizo porque pensaba que de esa manera lo iba a arreglar, mal, y si lo hizo porque pensaba que estaba iniciando una guerra híbrida, peor. O sea, en cualquier caso, fatal. Y en última instancia, hombre, la Unión Europea, de la que el vicepresidente Javi López, desde el Partido Socialista, ha reconocido incluso
Bueno, pues que ha fallado esta manera de entender la frontera, que no tiene por qué ser militar, pero que en todo caso debería ser rigurosa y decir quién puede y quién no puede y qué pueden hacer los terceros países. No ha funcionado. Por tanto, un 0 a todos. Ninguno ha aprobado. No ha funcionado porque un país con el que se supone que tienes una serie de acuerdos... Efectivamente, ahí está. Te la ha clavado. Te la ha clavado puro y duro.